Yo creo que es de mucha importancia lo que Dios quiere hacer el día de hoy. Vamos a levantar nuestra oración y pedirle a Dios que nos ayude, que coloque su palabra, su espíritu nos hable a cada uno de nosotros. Padre, ¿quién es apto para el reino de los cielos si tú no nos ayudas, Señor? ¿Quién es capaz de poder presentarse y decir, ayúdame si tú no le ayudas a buscar tu rostro y tu misericordia? Te rogamos en el nombre de Jesús que hagas un milagro esta mañana, que corazones que quizás se encuentran cerca de la puerta estrecha pero aún no entran, hoy se sientan empujados a entrar, que hoy haya personas que quizás se reconcilien contigo, Señor. Ese es el mayor anhelo de este día en tu corazón, Señor, que los que has traído se reconcilien contigo y estén en paz. Gracias por tu amor y tu misericordia en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a leer leer juntos en el libro de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 a partir del versículo número 16. Después de un saludo y del deseo del apóstol Pablo por viajar a Roma, empieza a decir de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a detenernos un momento aquí y explicar cuáles son los efectos del Evangelio. Es decir, aquí lo que Pablo está tratando de transmitirnos es qué le sucede a aquella persona que cree en las buenas nuevas. La palabra Evangelio quiere decir buenas noticias, lo que significa que son buenas noticias para personas que requieren estas buenas noticias. Si alguien no considera tener necesidad de buenas noticias, probablemente sí crea que Dios existe, sí crea en Cristo, sí venga, pero no va a ser suyas estas buenas noticias. Y la diferencia entre solo venir y cambiar de vida es justamente la fe. Esa confianza de saber que esas buenas noticias son para mí porque soy pecador. ¿Sí me doy a entender? Esas buenas noticias son para mí porque estoy perdido, porque necesito ayuda. Esas buenas noticias son para mí porque requiero volver a empezar. Necesito volver a nacer. Y entonces Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, no me da pena darte buenas noticias, porque estas son para vida eterna, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio no es para crear una religión, no tiene el propósito de hacer estructuras religiosas o organizaciones. El propósito del Evangelio es salvar, es poder de Dios para salvación, no para entretenimiento. En muchos lugares, mientras más haya entretenimiento, mientras más haya luces, sonido, buena musicalización, etcétera, es mejor. No, amado, el Evangelio son buenas noticias para salvación. El propósito de una iglesia es salvar, no entretener. Así que es poder de Dios para salvación. Pero también especifica a quiénes salva el Evangelio. A todo aquel, ¿qué dice? Que cree. A todo aquel que cree. Los efectos del Evangelio van a ser visibles en las personas que creen. No en las personas que solo asisten, cantan, se entretienen un rato y dicen, me regreso a casa y se acabó. No, va a ser poder de Dios para tu vida si crees. Tu vida va a ser transformada si crees. Es poder si crees.
Las buenas noticias son para ti si crees en el Evangelio. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, en estas buenas noticias, la justicia de Dios se revela, se hace visible por fe, por medio de creer, de confiar en Jesús. La justicia de Dios, y ahorita vamos a ver cuál es la justicia de Dios. La justicia de Dios se revela, se hace visible ante nosotros porque le creemos. Porque creemos en que Dios realmente es justo y es justo que pague el pecador que no se arrepiente. En el Evangelio se revela por fe y para fe. Esto es bien importante poderlo entender, amados, porque en muchas ocasiones las personas se quedan como trabadas y dicen, pero es que yo sí creo. Yo sí creo. A ver, la palabra me dice que es por fe y para fe. Inicia por un acto de confianza, pero se mantiene por medio de la fe. El estado de salvación, ese grado de confiar en lo que Jesús hizo en la cruz, se mantiene por medio de ¿qué? De la confianza obediente, del pistis, es la palabra que se usa aquí en griego, pistis o pisteu, confianza obediente. El Evangelio son buenas noticias para aquel que cree y que se mantiene en el Evangelio. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe, por el pisteu, vivirá. Es decir, inicia por un acto de confianza y permanece por confiar continuamente y de manera permanente en Cristo, hasta que lleguemos al reino de los cielos. ¿Sí? El Evangelio se sostiene por medio de la confianza, de creerle a Dios, de creerle a Dios. ¿Sí vamos hasta aquí, amados? Ok. Continúa diciendo el versículo 18. Porque la ira de Dios, caray, ¿Dios está enojado? Sí, está airado. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque la ira de Dios, Dios enojado, ¿sí? Ay, hermano, ¿que Dios no es amor? Sí, pero también es justo. Es amor con aquellos que ya estamos en el Evangelio, pero es justo con aquellos que no quieren nada con el Evangelio. Está airado. Dios no está contento con la vida de las personas que hacen maldades, ¿o sí? Dios estará feliz y saltará de alegría con la vida de las personas que se la viven diciendo malas palabras y ofendiendo al prójimo y hablando mal y enojados y siempre con circunstancias en su carácter, en su manera de ser. ¿Estará feliz Dios y estará amando al adúltero? ¿Estará Dios amando al adúltero? No. No hay que equivocarnos. Tiene misericordia porque no les ha llamado a cuentas todavía. Qué bueno es Dios porque todavía no los convoca a pesar de que sabe que están mal. Eso se llama misericordia. Pero no confundamos la misericordia que Dios tiene para con una persona que se porta mal a que lo ame. No está contento con su vida. Dios no está contento con la vida de una persona que hace daño, que maltrata, que ofende, que daña, que comete maldades. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. No existe en el mundo, ni ha existido en lo largo del tiempo, una persona que no tenga como mínimo esta verdad de que Dios existe cuando ve la creación, cuando ve al mundo.
No hay forma, amado. No hay manera de que alguien pueda decir, yo no sabía. No, porque lo mismo es matar aquí en México que en China. Puede haber consecuencias distintas en una sociedad u otra, eso no hay duda, pero matar es tan censurable en un lugar como en otro. ¿Y eso quién lo determinó? Pueblos tan distintos, porque hay una conciencia, y esta conciencia es lo que de Dios se conoce. Cada ser humano conoce de alguna manera, aunque sea de la manera más básica, a Dios. Y sabe que Él es justo. Puede estar mirando a un animalito ahí entre las hormigas y ve cómo trabajan las hormigas todos en conjunto y está viendo la mano de Dios ahí, a través de la naturaleza, a través de la cadena alimenticia, de manera tal que la misericordia y el amor de Dios todo el tiempo están siendo visibles. Lo queremos ignorar. Detenemos con injusticia la verdad de Dios. Queremos que esto se le llame evolución. Detenemos la justicia de Dios. Detenemos la verdad de Dios. Queremos cambiarle el nombre. No queremos que Dios aparezca en nuestras vidas, porque entonces tendríamos que rendir cuentas y al ser humano no le gusta rendir cuentas. Pero si Dios aparece en nuestras vidas, entonces estamos en problemas porque no andamos bien. ¿Qué es lo que hace el hombre preferentemente? Detienen la verdad de Dios a través de actos injustos. Porque versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay pretextos, amado. No importa que ahorita en el mundo haya personas que estén olvidándose de Dios y que estén echándose un partido de fútbol, que se estén emborrachando, que estén haciendo maldad y media, que en este momento no piensan en Dios, habrá un instante de reflexión en sus vidas donde van a considerar cuando menos la creación. Cuando menos. Y eso es lo que Dios les está manifestando para que no haya excusa. No hay quien vaya a decir, no sabía. La creación misma te lleva a pensar en Dios. Te lleva a contemplar al Rey de Reyes. Te hace saber que esto no es obra de la casualidad ni de la adivinanza, ¿no? De decir, es que es el resultado de muchas posibles circunstancias y ahora nacemos y somos así. No, aquí la Biblia me dice con total claridad que nadie tiene excusa. Y me explica tan clarito como el agua por qué nadie va a tener excusa. Porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. En la creación tú encuentras a Dios. La gente que no tiene una Biblia enfrente, que jamás ha ido a una iglesia, que a lo mejor jamás se va a ir a congregar a un lugar, no tiene excusa, porque dice aquí, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Es una sentencia categórica. No hay forma de entender que no sabían lo que hacían. No hay manera. Es absoluta y categórica su sentencia. Lo que de Dios se conoce, ¿quién se lo dio a conocer? Dios mismo. Y aunque no tengan Biblia, tienen a la creación. ¿Y sabes quién estaba en medio de la creación? Jesús. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. ¿Quién se glorifica en la creación? Jesús. Por eso dice Juan capítulo 1, que el Verbo se hizo carne y que por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Y todas las cosas por Él subsisten. Así que ¿quién se revela por medio de la creación? Jesús mismo, porque Él es el creador de todo lo que existe. No hay excusa, amado. Eso de que a unos se revela y a otros no, mentira.
Aquí lo dice clarito. Se revela a todos para que no haya excusa. Y el creador de la creación es Cristo Jesús. Él es el Verbo hecho carne. Jesús se revela por medio de la creación. A nosotros nos concedió revelarse por medio de las Escrituras. A nosotros. Pero a los que están ahí en la sierra o allá en las Amazonas, en lo recóndito de la selva amazónica, se va a revelar Jesús ¿de qué manera? Por medio de la creación. Quizás llegará algún misionero, bendito sea Dios si eso sucede, pero si no hubiera nadie, si en épocas pasadas no hubo nadie, todavía no llegaba Cristo, ¿cómo se revelaba Dios? Por medio de la creación, de las cosas hechas. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. ¿Qué parte de eso es tan complicado de entender? Se hacen claramente visibles en las cosas hechas, de tal manera que no hay excusa. Por lo tanto, ¿cómo se pueden salvar los aztecas o cómo se pudieron salvar? Por medio de las cosas hechas. No quisieron por lo siguiente. Dice la Escritura, pues habiendo conocido a Dios, por medio de las cosas hechas, no le glorificaron como a Dios. Ya Dios tenía en su creación la evidencia que todo mundo necesita. Y le da al hombre la capacidad de admirar su creación. ¿Por qué crees tú que hay tantas cosas que miran hacia el cielo, tantas pirámides con tanta exactitud? ¿Crees que es obra de la casualidad? Dios se glorifica por medio de las cosas hechas. De modo que no hay excusa, ni en los aztecas, ni en los mayas, ni cualquier civilización que haya existido. Su idolatría es tan suya como su maldad. Y se van a perder y se habrán perdido por no darle gloria y honra a aquel que se revela desde el cielo. Pero también nosotros. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? No hay excusa. No hay excusa. El mejor predicador es el Espíritu Santo y desde un principio estuvo en la creación. Perdón, no hay duda de ello. El mejor y más grande predicador de la historia es el Espíritu Santo. Y estuvo meciéndose o paseándose o sobre la faz de las aguas el día de la creación. ¿Quién sabe cómo predicar él? Pues él. Él va a predicarle. ¿Le predicó a los mayas? Sí. A través de la creación, de las cosas hechas. ¿Le predicó a los aztecas? Sí. ¿Le predicó a la tribu de allá de Filipinas, ahí en una isla? Sí. Él es el predicador, no nosotros. A nosotros nos agarra y nos usa. Pero Él es el que estuvo desde la creación. ¿Y a quién va a predicar? ¿De quién habría de testificar el Espíritu Santo? De Cristo. Y Jesús es el creador de la creación. Así que la primera muestra de gracia y de amor de Dios es su propia creación. Y el ser humano se va a relacionar con Dios a través de ¿qué? De la creación. O decide no relacionarse con Dios, como es el caso. Continúa diciendo la Escritura. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso se veía el cielo desde la pirámide allá en Chichén Itzá!, ¿no? Pero no le glorificaron como a Dios. ¿Les habrá revelado Dios que existía y que era verdadero y que era uno solo? Sí. Sí. Porque el mejor predicador es el Espíritu Santo y estaba ahí. Pero dice aquí, sino que se envanecieron, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Se envanecieron. El mismo pecado de Satanás y el mismo pecado que induce a Eva a decir, seréis como dioses sabiendo el bien y el mal.
¿Cuál es el origen del mal? Un corazón envanecido. Un corazón que llega a pensar de sí mismo más de lo que debe. Ese es el origen del mal. El mal no está en Dios. El mal está en un corazón que piensa más de sí mismo de lo que debe de pensar. Ahí ese es el origen del mal. No hay que buscar demasiadas cosas. Se envanecieron en sus razonamientos y la consecuencia del envanecimiento es su necio corazón fue entenebrecido. Ahí está el origen del mal, lo está describiendo la Escritura. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, nosotros vemos las estrellas y calculamos y somos los creadores del cero y ahora hacemos esto y las matemáticas por aquí, hacemos de todo. Somos sabios en nuestra propia opinión. Somos científicos de todo, expertos de todo. Profesando ser sabios, se hicieron necios, porque se envanecieron en sus razonamientos. ¿De dónde surge la maldad? De tomar la idea de que podemos o somos mejores que otros. No lo somos, amado. No lo somos. Continúa diciendo la Escritura, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. La gloria de Dios es incorruptible. La naturaleza conserva la gloria de Dios, pero el hombre siempre busca la manera de corromper la naturaleza y robarle la gloria a Dios. Y busca la manera siempre de que Dios desaparezca de sobre la faz de la tierra, de los pensamientos, que ni la naturaleza les dé elementos para pensar a Dios. ¿Por qué crees que se inventaron cuestiones como la evolución? Para que la gente no piense en Dios, para que no vea la creación y se pregunte ¿por qué? ¿Y cuál es mi lugar en este mundo? Para que la gente no piense en Dios. Porque saben que hasta por la naturaleza podemos creer. Pero bueno, se buscan pretextos. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y ahora, este es mi Dios el sol, mi Dios el reptil, mi Dios el cuadrúpedo, mi Dios esto y mi Dios aquello. Y cambiaron la gloria de Dios en las cosas que pueden verse, en lugar de dónde surge lo que se puede ver. No se preguntaron, ¿por qué puedo ver un cuadrúpedo? Sino se preguntaron, ¿cómo le hago para que este cuadrúpedo sea mi Dios? Quitaron a Dios, sacaron a Dios de los corazones. ¿Sí? Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia. Ah, caray, hermano, Dios los entrega, o sea, hace que hagan mal. Dios hace que las personas le ofendan y sean pecadores. No vayamos a confundirnos. La palabra en griego entregó implica sacar las manos. Es decir, no voy a hacer nada por él. Como a un hijo que está empeñado en irse a estrellar contra la pared y ahora quiere estrellarse contra una pared mucho más gruesa, sacas las manos y es tu decisión. Literalmente, no es que quieras tú que se vaya a estrellar, tú no deseas que vaya a hacer algo malo, pero finalmente no lo vas a impedir. Eso es entregar. Dios muchas veces te impide ir de mal en peor. Muchas veces te rescata de tus propias decisiones. Pero, y eso es importante entenderlo, no siempre va a andar detrás de ti, porque a veces neceamos en querer ir en pos de la maldad. Queremos que las cosas salgan a nuestra forma y a nuestra manera. Y hay ocasiones en que Dios dice, ¿quieres? Date. Y a veces hasta decimos, pues Dios no me lo impidió. No, es que ya neceaste mucho con Él.
ya sacó las manos y te está dejando. Y muchas veces nos vamos a dar y nos va a doler y nos va a pesar. Pero la necedad, el envanecimiento en el corazón es el origen de nuestras malas decisiones, de no contemplar a Dios. Pero es que sí le pregunté a Dios, sí le pregunté si tenía que cambiar de trabajo, si tenía que hacer esto, sí le pregunté, y pues no me dijo que no, ¿verdad? Oye, es que si te das cuenta cuántas veces te ha estorbado para entrar en ese trabajo, yo que tú lo analizaría 2 veces. No es que quiera, sino ya que te sacó las manos y te vas a dar. ¿Qué más nos dice la Biblia? Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias, los deseos fuertemente exaltados. Esa es una concupiscencia. Ahora, un deseo fuertemente exaltado a lo mejor no tiene que ver directamente con pecado. A lo mejor alguien es sumamente apasionado del deporte, sumamente apasionado, y para todo quiere estar en cuestiones deportivas, aun cuando ya está robándole tiempo de otras cosas que también son importantes en la vida de una persona. Y aquí me dice, los entrega a las concupiscencias de su corazón, a sus deseos fuertemente exaltados, porque están insistiendo e insistiendo e insistiendo en darle importancia a este tema o a otro, y Dios saca las manos y van con todo. Y al ratito se van a enojar con Dios, o se irritan contra Dios. Dice el proverbio, el corazón del hombre tuerce su camino, y luego contra Dios se irrita su corazón. ¿Por qué me lo permitiste, Señor? Porque estabas de necio, estabas de necia. Pero es que si eres tan bueno, ¿por qué no me estorbaste? Porque te estorbé 5 veces. Y aún así quisiste irte a estampar. ¿Qué más querías que hiciera? A veces las personas no entienden que Dios es muy respetuoso con nosotros y no nos doblega. ¿Pero qué no Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad? Pero no de manera impositiva. Dice, Él pone, no impone. Él pone. Él te enseña, te muestra y te explica por qué no ir por un lado. No te lo va a imponer, te lo va a poner. El querer como el hacer. Es por aquí, haz esto de esta manera, de esta otra. Eso es lo que Él hace. No tiene que ver con doblegar la voluntad del ser humano, Eso no hace Dios. Y no es lo que el texto dice. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Nos coloca en la dirección correcta. Pero somos nosotros los que decidimos si vamos o no vamos. Él sí lo está haciendo. El ser humano se entrega a la maldad porque quiere entregarse a la maldad. O sea, de verdad, es por necio. La maldad está en el corazón porque creemos nosotros que esto es lo que debo de ser o de buscar o de actuar. Nosotros lo creemos. Aunque Dios muchas veces te ha dicho no. Aunque Dios muchas veces te ha acorralado. Mira, Pablo con una sola vez entendió que no debía ir a predicar a Asia Menor. Lo intentó, fue estorbado, no pudo y decidió no ir. Aquí mismo a los romanos les dice, he deseado ir a veros para comunicaros algún don. Había sido estorbado, no ha podido. Pero ¿qué pasa si se hubiera puesto en plan de, yo me voy, yo deseo, yo busco, yo? El corazón del hombre es perverso y engañoso. Y siempre, y particularmente cuando ya asistimos a una congregación, le busca espiritualizar las cosas. Le busca la manera de que parezcan que son de Dios. Oye, te está estorbando para que entres a ese trabajo porque no vas a poder asistir a las reuniones. Te está estorbando para que puedas
continuar escuchando la palabra de Dios, pero tú dices, no, pero yo tengo esta necesidad, yo tengo esto. ¿Sí me doy a entender, amado? Es del corazón del hombre de donde surge la maldad. Dios sí pone el querer como el hacer, pero lo enseña, no lo impone. Te dice por dónde. Es más, te anima a hacerlo. Pero jamás va a estar peleándose con tu voluntad. Porque dos voluntades no pueden estar en una misma vida. O te sometes a la suya o estás sometida a la tuya. ¿Sí lo vamos entendiendo hasta aquí, amados? De aquí surge la maldad. Entonces es importante entender que eres tú el que estás decidiendo no tomar en cuenta a Dios. Eres tú. No culpemos a la vecina, al vecino, al de la esquina, le puso muchos champiñones a la quesadilla. No podemos echar culpas a nada más. Somos nosotros en el cómo nos vamos a relacionar con Dios y con nuestro entorno. ¿Sí lo vamos entendiendo hasta aquí, amados? Todos somos responsables, no hay excusa, no hay manera de evitar lo que Dios nos está llamando a hacer. Versículo siguiente dice, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia del envanecimiento? Cambiar la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la mentira, porque así me conviene. Porque así me conviene. Es mejor, es más cómodo cambiar la verdad de Dios por la mentira. Es más sencillo culpar a la mujer que me diste, a la serpiente me engañó. Es mucho más fácil culpar a otros que asumir que hemos cambiado la verdad de Dios por la mentira. Hemos dado oído a lo que nos han dicho que es verdad y pues a nuestra carne le gusta eso. Pues está más cómodo, está más sencillito. ¿Sí lo vamos entendiendo? Cambian la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Cuál es la consecuencia de seguir la mentira? Que empezamos a poner en altares tanto animalitos como a hombres. Terminamos admirando a los hombres porque estamos cambiando la verdad de Dios por la mentira. Terminamos haciendo eco de lo que el hombre dice, no de lo que la Biblia dice. Porque estamos cambiando la verdad de Dios por la mentira, porque nos conviene hacerlo. Amados, todos somos responsables de ello. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Nótese la palabra, honrando y dando culto. Porque algunos dicen, no, pues si no lo tengo en un altarcito, ¿no? No, pues no lo tengo en un nicho. Honrando y dando culto. Honrar y dar culto son cosas distintas. Pero hasta el tener en mayor estima a un ser humano que a Dios, es una maldad, es una perversidad de nuestro corazón. ¿Sí? Y el latinoamericano tiene una habilidad increíble para hacerse ídolos, tanto en nichos como en el corazón. Se hace ídolos. Prefieren honrar a la criatura en lugar del Creador. Sí somos muy perversos los seres humanos. Y todo por envanecimiento en nuestros razonamientos. Todo por lo que pensamos que debe de ser. Este es el origen del mal. Esto es lo mismo que Satanás hizo estando en el cielo. Se creyó más y dijo, subiré a las estrellas y seré igual a Dios. ¿Y cómo engañó a Eva?
seréis como dioses. ¿Y cómo sigue engañando al ser humano hoy en día? Seréis como dioses. Tú tienes la razón. Tú tienes la razón. Seréis como dioses, rindiendo culto primeramente a las criaturas antes que al Creador. Qué difícil es entender cuán responsables somos y dejar de estar volteando a otros lados. Deja de estar volteando para otros lados. Deja de estar indagando en el pasado de tus ancestros. Es que mi abuelita era bruja. Es que mi abuelo era bien mujeriego. Deja de estar buscando en el pasado el por qué eres lo que eres. Se llama envanecimiento, el mismo pecado que el diablo. Y a partir de ahí, todo lo que vienen como pensamientos son los que te hacen y te separan de Dios. Te vuelves un depravado en relación a Dios, aunque seas moralmente correcto. ¿Sí lo vamos entendiendo? Filósofos se han partido el cráneo buscando el origen del mal. Buscan el envanecimiento y te vas a dar cuenta de dónde emana todo. Y el envanecimiento lo tiene cada persona porque se imagina que tiene un concepto. Se empieza a crear un concepto distinto o de sí mismo mucho más elevado. De ahí viene toda la maldad, mi amado. Ni le busques más. ¿Qué nos dice el Salmo capítulo 2, versículo 1 al respecto? Salmo capítulo 2, a partir del versículo número 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Otra vez la vanidad, otra vez el envanecimiento de por medio. Cada vez que ves el pecado, ¿sabes qué vas a encontrar ahí? Envanecimiento. Cada vez que buscas maldad y por qué aparece la maldad, te vas a encontrar el envanecimiento como motor principal. Una imagen propia, una idea que se nos genera a nosotros mismos. Se levantarán reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras. Esto es lo que pasa cuando hay envanecimiento. Se genera una ideología, un pensamiento, una forma alternativa, una manera distinta de entender las cosas. Se genera algo que nos haga romper las ligaduras con Dios, que no nos haga pensar en Él, que nos haga creer otra cosa, que nos brinde otro evangelio, no el evangelio que nos hace responsables y que da como origen la maldad de nuestros propios corazones, no, que no nos haga responsables de eso. Se levantarán reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos, se van a unir. Oye, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo podemos llegar a esta conclusión? ¿Cómo podemos evitar caer en manos de la condenación de nuestras vidas, de que nuestra conciencia se siente inquieta? ¿Cómo le hacemos? Ya saben, pues vamos a echar culpas a otros. Ese clásico desde el Edén. Sí. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Cuál es el propósito de este mundo? Alejarnos de Dios y echar sus cuerdas de nosotros. O sea, que no pensemos en Dios. ¿Sabes cuántas cosas habrán sucedido para que tú estuvieras aquí el día de hoy? ¿A cuántas cosas tuvo que Dios mantener al separado, manteniendo cautiva los demonios que querían evitar que vinieras el día de hoy? ¿Cuánto trabajo hubo antes de que tú pudieras estar aquí el día de hoy? Porque el diablo quiere romper las ligaduras que Dios quiere poner sobre ti, sus ataduras de amor, su paz. Él desea que dejes de venir. Satanás, me refiero. Él está empeñado en hacer que des un paso al costado.
Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego, dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Qué es lo que hay como consecuencia de querer echar fuera a Dios? O de buscar un camino alterno a Dios. Que Dios esté indignado. Que Dios se enoje. ¿Y cómo lo refleja? Te quita paz. Te quita tu tranquilidad. Y nos turbará con su ira. El libro de Nahum, más adelante en los profetas menores, Nahum capítulo 1, versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marchará en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Hay ocasiones en que crees que el hecho de que Dios no esté castigándote, tratándote mal, es sinónimo de que estés bien. Nuestro corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. Y no es así, amado. Dios puede estar indignado contigo, puede estar molesto contigo y está teniendo paciencia contigo, que no es lo mismo a que no esté pasando nada. Sí, sí está pasando. Dios es tardo para la ira. Está prolongando su misericordia, pero no quiere decir que vaya a dejar de ser justo. Te va a pagar conforme a tus obras. Te va a dar lo que mereces. Sí. Es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al que es culpable. Eres culpable, no eres inocente, amado. Y búscale el envanecimiento en tu corazón y te darás cuenta que has deformado muchas veces a Dios y que has buscado la manera de escaparte de Él y decir, yo no quiero tus ataduras. Pero Dios es misericordioso y está llevando un poco más allá su paciencia para contigo. Salmos capítulo 7, versículos 8 al 17. Salmos capítulo 7. Dice la Escritura, Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Versículo 9 dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Es decir, Dios actúa con justicia. No va a tener por inocente al que es culpable, pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, pregúntate, si hoy pusieras en una balanza tus obras, tus acciones, lo que has vivido, ¿hacia dónde se inclinarían, amado? ¿Hacia dónde se inclinaría tu balanza? Siendo muy honestos. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 1 al 11. Romanos capítulo 2. Por lo cual eres, ¿qué dice? Inexcusable. No hay manera en que puedas excusarte de yo no sabía. Porque desde la creación hasta la predicación del Evangelio, todo te muestra a Dios. Todo. Así que no hay manera de que puedas decir yo no sabía. Eres inexcusable. Y luego te va a dar un argumento categórico para que sepas por qué eres
alguien que no puede evitar la justicia de Dios. Porque quien quiera que tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Sabes cómo, además de la creación de Dios, hay otro argumento que te hace responsable, si hayas vivido en el año 7000 o 6000 antes de Cristo, o hace 6000 años? ¿Cómo sabes que puedes ser totalmente responsable? Porque además de que Dios te predica por su creación, tú juzgas la maldad en otros. O sea, tú determinas que fulano de tal está mal. Bueno, si eres capaz de deducir o concluir que fulano de tal está mal, también lo puedes hacer contigo. También lo puedes hacer contigo. Estos dos argumentos son totales y contundentes. Yo puedo señalar que alguien está mal, yo también puedo señalarme a mí mismo. Así que no hay dudas. No hay nada de que es que nunca le predicaron el evangelio a los indios. Pues no importa que no les haya llegado el evangelio, el Espíritu Santo estuvo ahí. ¿O no lo crees? Y su creación está presente y es visible para todos. Y su juicio pesa sobre ellos, porque con lo que juzgan a otros se condenan a sí mismos. Así que no hay excusa para nadie. No importa qué época ni qué territorio estemos pisando, no hay excusa. Somos 100% responsables. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás al juicio de Dios. No, hombre, es que es re chismoso el hermano. Pues sí, pero haces lo mismo. O sea, él sí está mal y tú no. Tú que juzgas a otros, ¿no te consideras a ti mismo? Tú que dices que otros están mal, ¿no te ves a ti mismo? Por eso dice, ¿escaparemos al juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Sabes qué es también muy feo? Que tú, que ves la maldad en otros y que haces lo mismo, no te quieras arrepentir. Y creas que porque Dios no te ha llamado a cuentas, y creas que porque Dios no ha sido alguien que te ha hecho a un lado, que no te ha pasado nada malo, nada grave, y que pienses que por cuanto no te ha sucedido algo, luego entonces, palomita, estás bien. Qué grave engaño en tu corazón. Qué tristeza es decirse a sí mismo, yo estoy haciendo esto que está mal, pero por cuanto no pasa nada, ni me preocupo. Qué terrible es el engaño del corazón. Y muchas personas viven asistiendo a la iglesia, diciéndose cristianos, en un estado así. En un estado de señalo, pero por cuanto a mí no me pasa nada, entonces mi relación con Dios está bien. Aguas. Mejor es hoy reflexionar acerca de cómo estamos, que el día de mañana llegar y tocar y decir, ábreme, yo debería estar a aquel lado. Nunca hiciste nada para evitar esto o aquello. Nunca.
Me dijiste no a meterme a este trabajo, a irme de futbolista, a irme de artista, a irme... Nunca me dijiste, no me estorbaste. ¿Por qué no me evitaste escuchar canciones mundanas? Perdón, creo que eso es lógico. En un creyente, en alguien que está amando a Dios, se separa del mundo. No necesitas que te lo impida Él. Por amor a Dios lo haces. Y vas a estar tocando afuera. Es que nunca me lo dijiste, Señor. ¿Lo juzgabas en otros? Ah, pues sí, pero es que se aventaban el reggaetón cristiano. Ahí sí ya no le entro. Amado, necesitamos entender que nuestro corazón es engañoso y que lo que mejor tenemos es el espejo de la palabra de Dios y cómo nos va ayudando y nos va guiando para evitarnos problemas o enseñando, poniendo el querer como el hacer, colocando delante y enseñándonos cómo hacerlo. ¿Cómo sé que algo es la voluntad de Dios si no viene en la Biblia, hermano? Porque no tienes que esperar que te estorbe Dios. Tienes que saber qué es santo o no santo. Si te santifica o no te santifica, amado. Si te hace más ferviente o no. Si te hace más lleno de amor y pasión por las almas o te está generando lo contrario. Porque Dios siempre te va a llamar a mayor pasión, ¿eh? Y si eso decae, es un aviso. No necesita matarte y decirte, te voy a estorbar, te voy a quitar un pie para que no hagas una maldad. ¿Por qué tendría que hacer eso? No creo que lleguemos a ese extremo. Digo, sí lo puede haber. Pero por favor, quitémonos el engaño del corazón. ¿Sí lo vamos entendiendo? ¿Qué más nos dice la Escritura? Que por nuestro corazón no arrepentido, fíjense lo que dice, pero por tu dureza, hay dureza en el corazón del hombre, sí. Nos acostumbramos a la maldad de tal manera que nos hacemos duros a ella. Por nuestra dureza y el corazón no arrepentido, se atesora ira para el día de la ira. Dios sí está enojado. Dice la Escritura que Dios está irado contra el pecador todos los días. ¿Sí? No nada más un día, todos los días. Y se sigue acumulando en la cuenta. Y cada vez que tú te endureces y dices no, se acumula ira. Y cada vez que tú te vuelves a endurecer y dices no es así, Señor, se acumula ira. Y habrá una revelación del justo juicio de Dios. Versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a la herencia recibida. ¿Dice así? Conforme a sus obras. Acciones presentes. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, sus acciones. No conforme a lo que hizo el abuelito. Es que hermano, traigo unas cadenas ahí que me están... Era hijo de no sé quién y era narcotraficante y por eso estoy como estoy. ¿Y eso qué? Son tus obras, no son las de él, son las tuyas. Las que te hacen perverso, las que te hacen malvado, son tus acciones, son tus obras. El juicio de Dios es contra tus obras, no contra las obras de alguien más. No vas a tener aquí al compañero que te dijo, no te preocupes, no pasa nada. Él no va a estar contigo para decir, no le vayas a hacer nada, Dios, yo le dije. No, cada uno conforme a sus obras recibirá lo que merezca. Cada uno conforme a sus obras. Ay, hermano, es que ¿por qué dice la Biblia que tú ves la generación de la maldad sobre los padres y los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que te aborrecen? Sí, porque le está mirando. La está mirando. No quiere decir que cada generación no tenga su propia responsabilidad.
lo que quiere decir es que Dios está en cada acto mirando. Sus ojos recorren toda la tierra. Y cada vez que tú estás planificando algo, sus ojos están ahí. Te está viendo, está pesando tus intenciones, está pesando tus pensamientos. No, hombre, pues entonces estoy acumulando un montón de ira, hermano. Pues sí. Sí. Ira para el día de la ira y de la justa revelación del juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Creo que queda bastante claro y establecido que Dios sí está mirando, que no hay excusa, que no hay nada de quien echar la culpa, que somos 100% responsables de habernos envanecido, de habernos alejado, de habernos puesto de acuerdo para echar las cuerdas delante de Dios, para que no me haga no me genere ninguna incomodidad. Y como leíamos hace rato en el Salmo del principio, viendo a otros en sus maldades y diciendo, pues si ellos lo hacen, ¿por qué yo no? ¿A poco Dios va a mandar a todo el mundo al infierno? Amado, el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, no para el ser humano. El ser humano está decidiendo irse al infierno por sus acciones personales, por sus propias acciones. Tú y tu corazón se están engañando y están decidiendo ese destino eterno. No naciste sentenciado a ese destino eterno, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y en cerca de 600 textos, 615 por algo así, habla sobre, son tus obras las que te han hecho esto. Son tus acciones las que te han generado esto. Más de 600 referencias bíblicas de quién es y de dónde sale la maldad de cada ser humano y su consecuencia. No hay que engañarse, amados. Somos enteramente responsables. ¿Qué hay que hacer? Esa es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Y qué hacemos? Sí, no tengo manera de poder decir, esto no era para mí, o esto sí era para mí. Fíjense lo que dice, por ejemplo, el Salmo 75:8. Salmo capítulo 75. Este es el estado que guarda tu vida delante de Dios, en el cual te encuentras hoy delante de Dios. Porque el cáliz en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derramará del mismo hasta el fondo, lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. ¿Qué es lo que hace que un impío sea impío? Sus acciones. Su envanecimiento y querer separarse de Dios. Sus acciones. Y eso viene del corazón que cambia y distorsiona el propósito de Dios para su vida. Así que la maldad puede surgir en una persona tan perfecta como lo fue Lucifer. Sí, era perfecto en todos sus caminos. Todo iba bien. Hasta el día en que se halló maldad en él. Y era perfecto. Pero ¿cómo puede venir de algo perfecto Satanás? Porque se envaneció. Se quiso poner en una posición distinta delante de Dios. Y eso genera maldad. La maldad del mundo. La maldad de los filósofos que han intentado entenderla a través de la historia es una sola.
cuando te separas de Dios. Cuando quieres quitar a Dios de tu vida. De ahí viene la maldad. Cuando quieres quitar a Dios de tu vida. Y esto se puede generar porque cambie tu percepción de tu relación con Él, tu lugar en relación con Dios. Porque Satanás hasta ministraba en el cielo. Era ministro de Dios, Satanás. Tenía un lugar especial para resolver asuntos celestiales. ¿De dónde vino su maldad? De creerse más de lo que era. Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. ¿Qué tuvo que hacer Dios para ayudar? ¿Cómo ayudas a alguien que está envanecido en sus pensamientos? Que dice, yo estoy bien. Los que necesitan ayuda son los de allá. ¿Cómo le hace Dios para ayudarte a entender cómo está tu corazón y ponerlo a salvo cuando siempre te la vives comparándote con el que está peor? Es que no soy como fulano de tal. No, hombre, esos hasta se tiran al suelo y se andan revolcando o sea, que somos mejores que ellos. No somos mejores que otras congregaciones. No lo somos, amados. Ninguna congregación es mejor que otra. Ningún grupo de personas es mejor que otro. Todos estamos expuestos a poder caer en maldad por envanecimiento de corazón. Todos. Y si yo puedo ver que uno se cae y se revuelca y se ataca de risa y decir está mal, también puedo ver en mi propio corazón lo que hay. También soy capaz de juzgarme a mí mismo y evaluarme a mí mismo. ¿Sí lo entendemos? Y compararme con las Escrituras y dejar de estar viendo lo que otros hacen. Y no quiere decir que eso apruebe lo que otros hacen, más bien tengo que primero sacar la viga de mi propio ojo para poder ayudar a otros a sacar su propia paja. Sí. Dice la Escritura, 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero viviendo en el Espíritu. ¿Cuál es la paga del pecado, amado? La paga del pecado es la muerte. ¿Murió Jesús? Sí, murió. Pero también resucitó el tercer día. Y con eso se abre una posibilidad de que nuestra vida no termine en el lugar de todos los envanecidos y perversos del mundo, por medio de su resurrección. Porque su sacrificio lo que hace es liberarnos de culpa. Voy a poner un ejemplo en términos jurídicos. Una persona comete varios delitos. No voy a ponerle nombre a los delitos. Bueno, sí, vamos a pensar en una persona que asalta un local de joyería. Para empezar, esa persona tuvo que haber planificado su acción. ¿De dónde surgió? De que en su corazón se creyó capaz de poderlo hacer sin consecuencias. O sea, se envaneció. De ahí surge la maldad. Y entonces comienza a planificar hasta el día en que ejecuta su decisión. Va y asalta el lugar y de repente a alguien se le pone reacio, saca un arma y le dispara. Y sale huyendo. Y en el camino alguien lo quiere detener y le dispara también a ese.
y las cámaras filmándolo en el centro comercial. Hasta se le cayó la máscara, ¿no? Sale del centro comercial y lo persiguen. Vamos a pensar que estamos en Estados Unidos porque en México está más complicado que lleguen a la conclusión de que lo detienen. Pero en Estados Unidos puede ser que sí lo detengan. Lo detienen, lo arrestan. ¿Tiene manera de excusarse? No. Toda la evidencia, toda, está en su contra. Toda. Ahí están los fallecidos, ahí está la joyería, lo agarran con la joyería en su carro. ¿Tiene manera de salirse con la suya? ¿Hay forma de que se excuse? Ahora, imaginémonos que está ante el juez y le dice al juez, pues mire juez, sí es cierto, no tengo manera de evitar, soy culpable, pero soy buen padre de familia. Todas esas joyas que me robé eran para cambiarlas porque mis hijos necesitan ayuda. Oye, pero mataste. Pero tiene una justificación. Mis hijos necesitan ayuda. Oye, pero robaste. Sí, pero soy buen padre de familia, no le pego a mi mujer. Soy buen padre de familia, ayudo a la gente que me rodea. Soy como Robin Hood. Le robo a los ricos para darle a los pobres. Sigue siendo un ratero. No importa el destino o el objetivo final, sigue siendo un ratero. Aquí la pregunta sería, ¿cómo le hace un ratero para salir libre? Alguien que tiene toda esa contundencia de pruebas. Ya hasta dice, no, pues sí, ya me agarraron. Es más, lo siento, me dejé llevar por la desesperación. Oye, pero lo planificaste, o sea, te soñaste con ese momento, lo estuviste rumiando ahí en la cabeza, le estabas dando vueltas y lo fuiste y lo ejecutaste. No fue espontáneo, no fue accidental, lo meditaste. ¿Cómo le haces? Ahora, delante del hombre no hay para dónde hacerse. Ahora imagínate Dios que miró desde que surgió en su corazón el pensamiento de, ay, pues de esta manera vi que lo hacían bien fácil en la película de asaltantes, ¿no? Pues a lo mejor hasta me sale bien, yo estoy en México. Es decir, comienza Dios a mirar a esa persona desde que está en su mente, desde que ya lo está concibiendo en su cabeza. Así que todavía hay delante de Dios mayores pruebas que las que tiene el juez en la humanidad. O sea, Dios vio desde que empezó. Y empezó desde ese instante Dios dice, oye, no es una película, no te va a salir bien. Desde ese momento Dios comenzó a tratar de evitarlo. Dios hace así las cosas, amado. Trata de evitar que consumas o consolides tus acciones. Trata de evitarlo. Porque lo ve venir desde que se empieza a gestar en tu mente y en tu corazón. Entonces, ¿hay excusa? Ahora, delante del ser humano hay una sentencia. Delante de Dios también hay una sentencia. Porque Dios es juez justo. Vamos a pensar que regresamos a México y aquí sí saldría con feria, ¿no? Una lana y ya. ¿Se escapará de la justicia de Dios? No. Es decir, que el ser humano no sea justo en tus acciones,
y que no sea que tengas responsabilidad o que caigas a causa de tus malas decisiones, no significa que no vas a caer en manos del que sí es juez justo sobre la tierra. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, todos. ¿Cómo le puede hacer Dios para ser juez justo sobre toda la tierra, pero darte una salida? ¿Cómo le hace Dios? Tienes todo en tu contra y dice la Escritura, la paga del pecado es muerte, no hay para dónde hacerse. ¿Cómo le hace Dios para salvarte y ayudarte? Y al mismo tiempo no dejar de ser juez justo, porque si Él simplemente te manda al cielo, los de la tierra van a decir, qué bonito. O sea, se portó toda su vida mal y tú lo mandas al cielo. Qué lindo, ¿no? Qué cómodo. Bueno, ni fue lindo, ni fue cómodo. Hubo alguien que murió en su lugar. Para que Dios pueda ponernos a salvo, necesitaba a un cordero que quitara el pecado del mundo. Necesitábamos sustituto, alguien inocente que no tuviera su propia carga de culpa, de responsabilidad, de maldad, que pudiera colocarse en tu lugar y que tú pudieras ser libre. Lo que hace Jesús al ir a la cruz es que Él, que nunca hizo nada malo, fuera tratado como si sí lo hubiera hecho. Fuera tratado como todo lo que merecía tu vida. Todas esas acciones, cada una de ellas tienen una sentencia propia. La paga del pecado es muerte. ¿Cuántas veces necesita una persona mentir para llamarle mentiroso? ¿Cuántas veces necesita robar una persona para decirle ratero? ¿Cuántas veces necesita una persona decir malas palabras para llamarle majadero? Con una. Ahora bien, Jesús nunca hizo nada malo. La única persona en el mundo que podía como inocente absoluto colocarse en el lugar del que sí es totalmente culpable, era Jesús. Y eso fue justamente lo que hizo. Y todo lo que vamos a ir ministrando en un momento más, todo lo que sufrió Cristo, todo absolutamente lo que vivió, tenía el propósito de que Dios derramara su ira sobre él. Esta ira acumulada. Porque, amado, cuando estaba Jesús en el huerto de Getsemaní, dijo, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuál copa? La que dice el Salmo. La que dice el Salmo 74, el anterior, es el 75. Porque el cáliz está en la mano de Jehová. El cáliz es la copa de ira. Y cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, Jesús, sabiendo que esto es lo que le esperaba, el cáliz de la justicia de Dios, sabiendo lo que le esperaba, dijo, si es posible, pase de mí esta copa. 3 veces se lo pidió. Y fue a la cruz. Cada una de las malas acciones, de las obras que hemos cometido, que tenemos cargando, las necesito tomar Él. Pasa de mí esta copa, es esta, el cáliz del furor del Dios nuestro, la justicia de Dios. Entonces, si la persona se arrepiente sinceramente y confía en que Jesús tomó esta copa, ¿cómo queda delante de Dios? Libre. A lo mejor delante de la justicia humana, no, y tendrá que ir a la cárcel, no, pero
no va a perder su alma eternamente. ¿Por qué? Porque cree en Jesús, en que murió. Y entonces este es el Evangelio. Jesús vino, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie tiene otra manera de llegar al Padre si no es por medio de Jesús. Porque Él tomó toda la carga, toda la responsabilidad que teníamos sobre sí mismo. Y entonces el Evangelio se revela por fe y para fe. Si creemos en que Jesús murió por nosotros, entonces, delante de Dios, no delante del hombre, delante del hombre siempre habrá un dedo señalador, siempre. Alguien que te esté acusando, siempre. Es que tú eras así, sí, ya no, aunque ya no lo seas, porque el arrepentido ya deja de hacer lo malo y aprende a hacer lo bueno. Pero siempre habrá un dedo que te esté señalando aquí en la tierra. Pero en el cielo, ya no. En el cielo, aquel que miró desde un principio cómo habías pensado en ejecutar una maldad, va a decir, lo perdono. ¿Pero cómo lo perdonas? Porque mandé a mi hijo en su lugar. Porque mandé a Jesús en su lugar. Amado, si tú pudieras creer en Jesús, te encontrarías con el libertador de tu alma, con aquel que abre las cárceles de tu corazón y te dice, sal, ya no tienes nada de culpa, nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario, sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está, no puede caminar. No puede dar un paso y cae sobre el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede ya avanzar, solo se escucha un grito, levántate maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama solo un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de ellos ten compasión. No puede dar un paso y cae sobre el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede ya avanzar, solo se escucha un grito, levántate maldito. Ser maldito aquel que en su dolor exclama solo un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de Dios ten compasión. El Nazareno sufrió por mí, con su corona de espinas por mí,
lo crucificaron por mí y lo traspasaron por mí. El Nazareno sufrió por mí lo azotaron, por mí lo escupieron, por mí lo azotaron. El Nazareno sufrió por mí, por mí, por mí, por mí. El Rey del cielo murió. El Nazareno sufrió por mí lo golpearon, por mí lo escupieron, por mí lo azotaron. El Nazareno sufrió por mí, su corona de espinas por mí, lo crucificaron por mí y lo traspasaron por mí. El Nazareno sufrió por mí, por mí sufrió, por mí, por mí, por mí. El Rey del cielo murió. El Nazareno sufrió por mí lo azotaron, por mí lo escupieron, por mí lo azotaron. El Nazareno sufrió por mí, por mí, por mí, por mí, por mí, por mí, por mí. El Rey del cielo